Como es relativamente habitual, cada vez que nos encontramos los lunes en los que vamos tratando una práctica del Vajrayana en particular, siempre durante esta primera media hora pues hay una charla que me gusta siempre resaltar esto, que no se toma como una enseñanza en sí, sino como un comentario. Y tal como dice el título del encuentro, un breve comentario. Todas las prácticas del Vajrayana comparten muchos elementos en común. Las prácticas del Vajrayana, lo que conocemos como el budismo tibetano, ya varias veces hemos dicho que hay 3 elementos que están presentes en todos los textos, en todas las prácticas, que por cierto, el término práctica a veces empobrece la riqueza que tiene el texto. Por eso varias veces hemos resaltado que su traducción más fiel a lo que es el término Sokpa es la aproximación al logro. Está implícito en esta idea de aproximación al logro el trabajo constante, teniendo como soporte, como elemento de referencia, todo lo que estos puntos de creación o kierrim, deptin o mantra, disolución o sokrim, implican para que de manera progresiva y a través de la práctica mantenida en el tiempo, vayamos siendo permeados por todo lo que la estructura de la práctica del Vajrayana pues, concibe. Entre las varias maneras que hay, entre las distintas maneras de relacionar la vasta herencia de todas las enseñanzas, de todo el legado que nos ha dejado desde el propio Buda Sakyamuni hasta esta preciosa cadena de transmisión donde cada eslabón, cada maestro a través de tantísimos siglos ha ido a través de su propia experiencia haciendo no una valoración, sino un mirar desde distintas ópticas la misma esencia, la misma enseñanza. Aquello que decíamos que en el budismo se valora tanto los comentarios originales, los sutras, como los comentarios posteriores o las exégesis de los grandes maestros. Es importante que comprendamos en este contexto, en la práctica de San Mela, el Buda de la medicina, cómo lo podemos contextualizar. Decíamos que todas las enseñanzas del Buda, una de las maneras de relacionarla es, si vamos al aspecto fundamental de la práctica contemplativa, de la práctica meditativa, la podemos estar viendo en 2 aspectos. El de Shiné o Shamatha y el de Vipassana o Lacto. Es decir, que hay un recorrido en cada uno de estos aspectos, de Shiné o de Shamatha y de Vipassana, en la que en el principio no es simplemente una suerte de calma mental, sino que vamos, digo esto porque la meditación afortunadamente estos últimos años pues es algo que es ya un recurso que gran parte de la población, incluso de la salud, también lo ha ido incorporando, pero creo que a veces hay que resaltar que no es exclusivamente una cualidad terapéutica o que no apunta simplemente a un bienestar emocional, sino que va mucho más allá y que se trata de poner en evidencia 2 aspectos que tanto la práctica de Shiné como la práctica de Vipassana lo exploran. La capacidad última, ese brillo de la mente que es capaz de permanecer observando aquello que descubre, que se despliega en la amplia conciencia, pero esa mirada que no se fusiona de manera automática como cotidianamente nos sucede con lo cognitivo y todos los estímulos que recibimos, esa cualidad última, que a veces se habla de claridad, vacuidad y no obstrucción, y sobre todo con el término vacuidad, que a veces se lo suele malinterpretar como una especie de nada, está indiferenciada de este aspecto de inteligencia, claro discernimiento, sabiduría y compasión. Decíamos que tanto en la tradición de los sutras como en la tradición de los sutras del Mahayana, Shiné, Vipassana, lo que se va explorando a veces desde el aspecto especulativo en cuanto a los aspectos más filosóficos o el aspecto meditativo, el de la experiencia, la no existencia en sí misma del individuo
y la no existencia en sí misma de aquello que percibe esto que llamamos yo. Pero volvemos a resaltar que no se trata de encontrar y definir una suerte de nada, ni siquiera como la contracara de la impermanencia, sino que ir viendo lo que también las tradiciones contemporáneas pues van afirmando, y hay allí un punto coincidente, que nuestra subjetividad es la que finalmente nos acaba gobernando, esa idea de yo, y todo eso, lo que es objetivo, ese yo lo transforma en subjetivo. Hay una subjetividad constante y no siempre hay una relación entre lo que es en sí mismo, podríamos decir lo objetivo, y la manera subjetiva en lo que lo experimentamos. Así que los análisis en todas las escuelas del budismo, desde las escuelas Theravadas hasta las escuelas del Vajrayana, o cuando a veces hacemos mención a las 4 escuelas filosóficas como Vaibhasika, la escuela sautántrica, Chittamatra y Madhyamaka, irán valorando las primeras 2, que responden más que nada al ciclo de enseñanzas del Sutrayana, la no existencia en sí misma del individuo. Es una exploración en la que a través del razonamiento, en la que a través de la práctica meditativa, podemos luego hacer convivir sin contradicción lo funcional, lo cotidiano, lo operativo, con una mirada mayor en la que vamos viendo que el juego constante de la impermanencia, de la interdependencia, pues atentan o ponen en cuestionamiento, ponen en cuestión esta mirada tan particular a la que estamos tan acostumbrados, que nuestra subjetividad nos hace entender que tanto el que observa como lo observado es algo en sí mismo. Por eso las 2 escuelas siguientes, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamaka, pues empezarán también a explorar y a poner, sobre todo la escuela Madhyamaka, pondrán en contradicción todo aquello que afirmamos como lo material que tiene una existencia en sí misma. Por eso este trabajo tan interesante y que tiene distintas miradas de la práctica del Tantrayana, del Vajrayana o del budismo tibetano, con el Jida. En castellano, incluso con símiles en cada idioma, pues lo relacionamos con esta idea, saliéndonos de la palabra tibetana, como de divinidad o deidad. El mero hecho de hablar de divinidad o deidad ya plantea una dualidad, con lo cual podríamos también tener en cuenta que habría aquí como una contradicción, porque si es una práctica que a través de que nos visualicemos nosotros, en este caso como el Buda Sanyen Mela, la intención, y que veamos a nuestro entorno y acabada la práctica, como dice la práctica de Chenrezig, veamos a todos los seres como si fuesen Chenrezig, como si fueran Sanyen Mela, es decir, una mirada mayor en la que podamos también, aunque parezca fingido o forzado, ir entendiendo que las personas son más que nuestras definiciones que tenemos como pariente, amigo, vecino, jefe, empleado, amigo o enemigo. Que hay una cualidad mayor que a veces aparece opacada por esta suerte de barniz, ¿sí?, con el que vamos con nuestras subjetividades, valorando, clasificando, acercándonos, intentando pues, relacionarnos en los distintos aspectos de nuestra vida. Vuelvo al término yidam, que cuando decimos deidad, pues pareciera que está allí una contradicción, porque si es esto una práctica que intenta acortar esa arbitraria separación entre nuestra naturaleza mayor, que está representada en este caso en la práctica del Buda de la medicina por Sanyen Mela, si es una práctica que su intención mayor es que desmontemos esta idea de separación dualista, el hecho de hablar de divinidad, deidad, pues pareciera que estamos fortaleciendo esta idea de yo, el practicante, que le está pidiendo a un ser superior en una existencia distinta a la nuestra, sus bendiciones, su ayuda, ¿no?, a todo aquello que imploramos. Es importante señalar también que hay muchas miradas, ¿sí?, y que la práctica tiene tal riqueza que también admite más de un relacionamiento, más de un tipo de relación. La idea mayor, y esto no implica censurar o valorar otras aproximaciones, es que vayamos desmontando esta idea de que yo soy tan distinto que los demás, de que hay un observador y hay algo que está siendo observado.
Por eso toda esta etapa de creación en la que se nos va alentando a que visualicemos, por ejemplo, en los primeros versos de Guru Rinpoche, sobre un lago que tiene unas cualidades extraordinarias, y allí está implícito también el simbolismo de que esas cualidades extraordinarias son de la naturaleza de nuestra mente, no solo la cualidad del agua. El hecho de que se diga que son autosurgidos, ¿sí? Por ejemplo, Guru Rinpoche, autosurgido sobre una flor de loto, con un aspecto muy joven, hace una referencia metafórica también a ese aspecto no nacido, autosurgido, que ni siquiera depende de sí mismo, que es de la naturaleza sabia, de nuestra naturaleza última o de nuestro corazón, si queremos utilizar un lenguaje cercano. El hecho de que se apele a la juventud, pues contradice también nuestro recorrido habitual, que conforme los seres humanos vamos entendiendo que cuanto más mayores somos, más cerca estamos, porque por el mero hecho de envejecer esto no lo asegura, más cerca estamos que a través de nuestra experiencia pues vayamos adquiriendo sabiduría, aunque sea esta sabiduría mundana, pero tan importante y a la que a veces recurrimos cuando conversamos con nuestros mayores. El hecho de que vaya habiendo el medio hábil de la práctica es lo que nos va ayudando a purificar. De hecho, se habla de purificación, se habla de bendiciones. Entonces, también es interesante observar las maneras en que las prácticas encierran algo más que la literalidad. Podemos pensar que los grandes maestros nos bendicen con su presencia, nos bendicen con la transmisión de sus enseñanzas, que es lo que ponemos nosotros en marcha. De alguna manera, por carácter transitivo, si se quiere, nosotros nos estamos bendiciendo. Pero no nos estamos bendiciendo porque nos echemos algo de un agua particular azafranada en nuestro caso, sino que nos estamos bendiciendo a través de esa transformación en la que vamos disolviendo ese sentimiento de separación y en donde se va asentando esa cualidad de descansar en ese punto mayor de la naturaleza última de nuestra mente. El hecho de que se vayan difuminando esas arbitrarias separaciones, que en nuestra vida cotidiana son importantes y es la manera de relacionarnos, es la forma en que nos bendice la práctica. Sin duda, y tratándose del Buda de la medicina, pues entendemos medicina, salud. Salud en general solemos limitarla a salud física, pero podríamos hacerla extensiva a la salud mental, a la salud emocional y a la salud de nuestras relaciones interpersonales en nuestra vida cotidiana, que podamos mejorar la manera de interrelacionarnos, que haya más apertura, que haya paciencia. Cuando se habla que el Buda de la medicina pueda liberar a todos los seres de los estados de sufrimiento desafortunados, pues a veces nos podemos ver a nosotros inmersos en un estado desafortunado, cuando la ira se apodera de nosotros, cuando vemos que los demás están gobernados por la avaricia, por el deseo, pues también podemos tener esto presente, que la práctica de Sanyen Mela bendice, libera, nos ayuda a relacionarnos de una manera mucho más amplia, más abierta, la que podamos valorar muchos más aspectos para llevar algo de salud a nuestras relaciones, en las maneras que nos tratamos a nosotros mismos y a la forma en que nos tratamos entre nosotros mismos. El hecho de que se nos invite a que nos veamos todos como Sanyen Mela, que no se trata de una suerte de fiesta de disfraces, sino es entender que primordialmente un Yidam, su término tibetano, no es otra cosa más que la expresión última de nuestra propia naturaleza. Y allí entran a jugar los aspectos más formales de la enseñanza, de lo relativo, lo absoluto, y otro aspecto de la apariencia y de la esencia. Esta naturaleza primordial se expresa, pero la expresión de esa naturaleza primordial está más allá de todo tipo de expresión común y está imbuida de todas las cualidades sin límites y recibe distintos nombres. Sanyen Mela, Tara, Manjurri, Guru Rinpoche, Amitabha. Estos nombres y etiquetas, vamos a hacer un primer acercamiento, aunque son más que nombres y etiquetas,
pero para nuestro estado mental, que necesita de tantas referencias, son una clara referencia para relacionarnos a través del nombre y la forma de esa apariencia con esa esencia que está más allá de todas las limitaciones de forma, peso, volumen, color o ubicación. Es algo que permite la expresión absolutamente de todo, esa vacuidad, como una suerte de gran matriz que permite la expresión absolutamente de todo, y cada una de las cosas que se expresan no interfieren en esa dimensión mayor de la vacuidad. Y la vacuidad no se ve disminuida, esa claridad, esa clara luz, como a veces se la nombra, no se ve disminuida en sus aspectos mayores y últimos de sabiduría y de compasión. La meditación en la forma de las divinidades masculinas o femeninas, ¿sí? Tara, Vajrayogini, en el caso de las deidades femeninas, Che, hace poco en Dakshankayu estuvimos haciendo durante un fin de semana las prácticas intensivas de la práctica del Che, que son un legado de Machi Bladron, una gran yogini tibetana que dejó allí una extraordinaria práctica para ayudarnos a desidentificarnos tanto con la temporalidad de nuestro cuerpo. Por eso que en esa práctica mayor, todas las visualizaciones, incluso algunas provocativas, que eso es un punto del Vajrayana, que aunque sea una visualización y que no está delante de nuestros sentidos sensoriales, todo aquello que se propone, como con las ofrendas, por ejemplo, son ofrendas que en lo común nos resultan desagradables. Pero ese punto en el que el budismo tibetano intenta contradecirnos y acorralarnos e interpelarnos es para llevarnos más allá de lo agradable o lo desagradable. Así que todas las descripciones de las visualizaciones que se hacen en los Jidan, que llamamos airados, ¿sí? Que no es el punto del airado de una discusión en la calle, sino como una intrépida valentía impregnada de compasión, que es capaz que en un salto absolutamente dinámico, centrarse en el centro del conflicto y solucionarlo de una manera sabia y compasiva. En todos esos ámbitos de las prácticas del Jidan airado, Mahakala, la práctica del Che y tantas otras, todas las ofrendas que allí se hacen, sus descripciones pueden resultarnos provocativas, incluso desagradables, porque ya no se ofrecen, como en la práctica de San Yenmela, agua, perfumes, manjares, música, sino se están ofreciendo pues, una serie de elementos combinados que son los que habitualmente nos producen mucha repulsión. Pero aquí el punto está en que podamos centrarnos en ese punto equidistante que está más allá del aprecio por todo aquello que consideramos agradable y del rechazo por todo aquello que consideramos desagradable. Así que lo que estamos ofrendando es ese aspecto lúcido de una mente que está más allá de los límites habituales de cercano, agradable, rico, insípido o desagradable. En este tipo de meditaciones, el punto central, por decirlo de alguna manera, el secreto de todo esto, está en visualizar, imaginar, en este caso que somos el Buda de la medicina. Cuando nosotros imaginamos un destino de vacaciones, ¿sí? O el encontrarnos con nuestra familia que hace años que no le vemos, cuando nos imaginamos en otras realidades, aunque estemos sentados en el sofá de nuestra casa, cuando nos imaginamos en nuestra playa ideal, cerca de nuestra familia, dándonos un cálido abrazo, se produce en nosotros, por esta fusión cognitiva, una atmósfera emocional que está en consonancia con aquello que estamos visualizando. Lo mismo, si de manera forzada o repentina aparece alguien con el que mantenemos una diferencia mayor, pues su sola imagen hace que a nosotros surja un estado de desagrado, un estado de amenaza o un estado beligerante de irritación o de incomodidad. Así que aquello que poníamos en valor
cuando comenzamos las primeras prácticas de Jiné, la atención a la respiración, etcétera, etcétera, no es, como decía hoy, para formar una suerte de atmósfera o de cápsula de spa emocional, no es esta idea del feel good, de siéntete bien, sino es ir entrenando esa capacidad que tiene nuestra mente, esa capacidad mayor de reconocer que está percibiendo y al mismo tiempo reconoce el aspecto luminoso que percibe sin identificarse y sin perseguir o sin rechazar aquello que percibe. Imágenes mentales, sonidos, ¿sí? Todo acaba siendo una imagen mental. Así que el hecho de que nosotros nos estemos visualizando como el Buda de la medicina nos está acercando a que visualicemos nuestras cualidades mayores de sanación. Entonces, sin duda que cuando nos vemos interpelados porque hay un diagnóstico difícil en nuestro estado de salud o en nuestro entorno cercano, pedimos al Buda de la medicina que nos socorra, pero también podríamos ir acercándonos a generar este tipo de confianza en que en nosotros, aunque a veces no demos crédito, están presentes las cualidades del Buda de la medicina porque somos Buda. Estamos en desarrollo, somos un proceso, somos un proyecto inacabado y una manera de completarnos, podríamos decir iluminación, pero en ese recorrido ir estabilizando este aspecto de sabiduría y de compasión que a veces referimos como dos cosas, pero son una única cosa. Podríamos decir también que las prácticas de Jiné y de Shamatha, ¿sí? O de Jiné o Shamatha, las prácticas de atención mental, y de Vipassana, que es esas prácticas en las que cuando el practicante ya tiene cierta soberanía en empezar a trabajar con conceptos, empieza a explorar la identidad en sí misma del yo a través de cuestionamientos, de reflexiones, y los va intercalando con momentos de profundo reposo, de lucidez, de claridad. Están presentes todos estos aspectos en las prácticas del Vajrayana. Cuando estamos entrenando, de hecho, siempre también se nos invita a veces a dibujar, colorear o simplemente estar delante de una imagen del Buda de la medicina o de la práctica correspondiente que querramos del Jidan, que querramos practicar, porque muy simple, esto es un efecto visual que cuando estás detenidamente mirando algo y cierras los ojos, al menos el contorno de la silueta se dibuja algo más nítidamente. Y luego, si vamos pensando cuál es el sentido de que se describa que si está sentado sobre una flor de loto, ese aspecto luminoso que emerge más allá de las conflictividades disfuncionales de las emociones conflictivas o las kleshas, dicho en sánscrito, que de allí surge la compasión, el disco lunar, que es ecuánime, por eso las distintas posturas en el Jidan, a veces en la postura del loto completo, otras veces en la postura como Tara, por ejemplo, con una pierna extendida, como una idea de decir la disponibilidad inmediata a ponerse en marcha para acercar y aportar lo que el momento requiera. Otras veces las posturas de las piernas van refiriendo otras modalidades, pero todas están refiriéndose a esto, a esa disponibilidad y a esa accesibilidad, lo accesible que es cuando, cómo podemos acceder a esa naturaleza mayor cuando vamos aprovechando esta capacidad que tiene la mente de fijarse con sus propios contenidos, pero esta vez ya no está fijándose en lo que suele afligirnos. Algo que deseamos, algo que rechazamos, sino lo que estamos visualizando es una apariencia de esa esencia mayor. Así que hay allí un punto en esa visualización de ir manteniendo, ir desplegando este punto de la atención. La recitación del mantra, la recitación de las distintas plegarias. Varias veces hemos señalado como la plegaria de 7 ramas en la que está allí presente el punto del desarrollo de la virtud. Esto también hace mucho a lo intrapersonal, a lo colectivo. Y este es un punto también interesante porque desde un punto podemos pensar que nuestro cojín de meditación, nuestra silla, es el punto ideal, pero eso es una parte menor de nuestro día a día, incluso de nuestra semana. Estamos constantemente relacionándonos con nosotros mismos y con los demás. Así que podríamos entender que cuando se le pide al Buda de la medicina, a Tara, a Guru Rinpoche, a Sanyen Mela,
pues que nos libere de la conflictividad, pues tener esto presente, que la vida es un conflicto tras otro. Le podemos llamar impermanencia, le podemos llamar interdependencia, pero que podemos encontrar que siempre hay una conflictividad y una negociación constante. Por poner ejemplos muy cercanos. Si no tienes casa y estás alquilando, pues es posible que tengas conflicto y tengas que negociar con el arrendatario. Tienes casa, pues ahora el conflicto tal vez es con la hipoteca. Resulta que ahora la casa es pequeña porque ya hay hijos y hay nietos, así que el conflicto ahora es que hay que agrandarla. Dentro de unos años el conflicto será que va a haber otra vez que reducirla. Estás sin pareja, el conflicto y la negociación es porque estás sin ella. Cuando tienes pareja, pues también tienes conflictividades, pues y también hay desacuerdos y estás también invitado a negociar. Si estás con trabajo, sin trabajo, que esto es un elemento que está de manera cotidiana y presente en nuestras vidas. Entonces, no limitarlo para hacerlo tan abstracto, de tal manera que sea nuestra práctica por allí y el resto de nuestra vida por allí, que podemos ir, y ya cerrando esta breve conversación, cómo podemos ir trabajando con creación, mantra y disolución en lo intrapersonal, en generar ese punto de confianza que el Dharma siempre nos está señalando, aquello que a veces casi como un eslogan publicitario decimos, el Dharma está de tu lado. Ahora somos nosotros quienes tenemos que volver a estar de nuestro lado, cerca de nosotros, e ir reconociendo estas cualidades que por ahora le estamos atribuyendo al Buda de la medicina, pero que están presentes en nosotros. Sin duda que podemos ir más allá de lo cotidiano, apuntando no solo a lo intrapersonal, sino a lo trascendental. Ir teniendo en cuenta que esto que podemos llamar conflicto, que el conflicto mayor será cuando te encuentres interpelado en esa encrucijada en la que tendrás que finalmente darte cuenta que estás abandonando a todos y a todo en un mismo momento. Muy bien, pues lo voy a dejar aquí.